Señor presidente, señorías, votamos en este momento el dictamen sobre una proposición de reforma constitucional que se promueve desde este Parlamento autonómico. Y lo primero que creo que cabe señalar en justicia es que es esta una proposición pionera, la primera ocasión en que un Parlamento autonómico promueve o da inicio a este proceso de reforma constitucional, que en ningún caso nos corresponde a nosotros finalizar, pero sí poner en marcha utilizando precisamente los mecanismos constitucionalmente previstos. Y el fundamento de esta propuesta se encuentra en nuestra propia Constitución. No hay que buscarla extramuros de ella. En su artículo 23, donde establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos. Lo que tenemos que buscar, por lo tanto, son aquellos mecanismos que propicien esa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y nosotros creemos que en este momento no existen unos mecanismos suficientemente eficaces para garantizar esa participación. Y de los que hablamos en este momento son dos fundamentales, dos que son conocidos en otros sistemas democráticos como mecanismos esenciales de participación ciudadana. El primero de ellos, la iniciativa legislativa popular. Una iniciativa legislativa popular que viene recogida en el artículo 87.3 de nuestra Constitución, pero hay que señalar que viene recogido de forma muy restrictiva. Estas restricciones son de dos características. La primera de ellas, en cuanto a quién está legitimado para promoverla, los mecanismos para su promoción, y, en segundo lugar, y de forma muy fundamental, las materias que pueden ser propias de esa iniciativa, incorporándose una restricción en el artículo 81.1 referida a las leyes orgánicas que alcanzan una amplia materia constitucional y que, por lo tanto, vedan la posibilidad de utilizar este mecanismo de iniciativa legislativa popular en amplias cuestiones que afectan a los asuntos públicos. Dicha limitación nosotros entendemos que vacía de sustancia el ejercicio de esta iniciativa legislativa popular, pues al final la ciudadanía no puede participar, no puede abordar mediante este mecanismo cuestiones tan importantes como los derechos y libertades públicas, las organizaciones de las instituciones públicas o los servicios públicos fundamentales. Teniendo esto en cuenta, las propuestas que mi partido ha presentado van en la línea, precisamente, de flexibilizar estas severas restricciones a la vez que se mantienen aquellas que tienen un carácter, digamos, razonable y sensato y que son, efectivamente, las materias tributarias, las de carácter internacional o la prerrogativa de gracia, pero permitiendo que se pueda ejercer en otros asuntos que, ya digo, me parece que no se pueden hurtar en ningún caso a la iniciativa popular. Y, además, abriendo también la posibilidad de que esta iniciativa legislativa popular pueda tener como finalidad la reforma de la Constitución, siguiendo también el procedimiento o los procedimientos que a tal efecto se refieren. Seguidamente, la otra cuestión que plantea este dictamen es lo relativo a los referéndums, la votación directa mediante referéndum, que constituye otro instrumento esencial de participación democrática y que viene recogido en el artículo 92 de nuestra Constitución. Pero aquí también, tanto en la iniciativa como en la vinculación jurídica de estos referéndums, se vienen recogiendo o se establecen una serie de restricciones que a nosotros nos parece que los vacían también de contenido. Y lo que se establece con esta iniciativa son, en primer lugar, proponer la distinción entre dos modalidades de referéndum. La primera de ellas, similar a la vigente, que es de naturaleza consultiva en relación con decisiones políticas de especial importancia y que pasa a denominarse plebiscito, pero que ahora puede ser convocado no, como en la actualidad, única y exclusivamente a iniciativa del presidente del Gobierno, sino a propuesta del Congreso de los Diputados y a iniciativa también de 500.000 ciudadanos. Y la segunda modalidad de referéndum es el que permitiría la derogación de leyes en vigor, también a iniciativa de 500.000 electores. Pero además se prevé una serie de mecanismos de prevención, una serie de restricciones
para que estos referéndum tengan el carácter vinculante que nos parece que los encauzan en una iniciativa absolutamente sensata. Será necesario que se obtengan más de la mitad de los votos favorables con una participación superior al 50% del censo y entonces, solo entonces, tendrá carácter vinculante. Como les decía, nos parece que suprimir estas restricciones es un paso fundamental en la promoción de esa participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. En cuanto al grupo que ha mantenido las enmiendas que entiende que convierten esta iniciativa en una promoción, digamos, de la democracia directa y destruye la democracia representativa, yo quisiera hacer referencia a unas palabras de un padre de la Constitución, que fue el que en los debates constitucionales y en el anteproyecto constitucional con más intensidad defendió la necesidad de ampliar el alcance de la iniciativa legislativa popular y de las modalidades de referéndum. Decía, dentro de los debates constitucionales, lo siguiente, me permito leer la cita textual: suprimir la iniciativa popular sería, primero, reforzar la partitocracia; segundo, seguir un concepto de democracia gobernada más que de democracia gobernante; pero, por encima de todo, poner a lo que debe ser la seguridad y permanencia de la Constitución un inconveniente, una nueva posibilidad de que cauces cerrados se conviertan en lugares ciegos, donde un día la demasía de una crecida de las aguas pueda producir destrozos irreparables. A nosotros nos parece que es una cita clarividente, es del año 78. Y estamos de acuerdo, y precisamente si en un momento sería aplicable estas prevenciones sobre que si seguimos convirtiendo a la Constitución en un lugar ciego, es posible que la crecida de las aguas de las sociales acaben produciendo destrozos irreparables, creemos que es aplicable absolutamente a este momento de la vida española. Estas palabras fueron pronunciadas por Manuel Fraga Iribarne, en aquel momento líder y presidente de Alianza Popular. Y estoy seguro que los dos partidos, tanto el que ha mantenido las enmiendas como el que también ha anunciado un voto en contra, tienen al señor Fraga Iribarne como un referente fundamental de sus postulados políticos. Y yo les pediría, por lo tanto, que le escuchasen en este punto, que ya digo, me parece que era acertado. Es cierto que probablemente las restricciones que se introdujeron en aquel proyecto constitucional tenían sentido por la naciente democracia, porque estábamos construyendo en aquel momento un sistema democrático y era una democracia todavía muy débil y esos valores democráticos todavía no se encontraban tan firmemente asentados en nuestra sociedad como actualmente y, por lo tanto, los mecanismos de protección ante una democracia débil y naciente parecía que estuviesen justificados. Desde luego, para nosotros no tienen justificación el mantener estas restricciones en este momento. Y para finalizar, quiero hacer una referencia al trabajo de este Parlamento. Yo me felicito del trabajo que hemos realizado en la ponencia, me felicito de que hayamos sido capaces de alcanzar un acuerdo. Creo que es un ejemplo del trabajo que tendremos que abordar, no solo en este ámbito, sino en el conjunto del país en los próximos años, para introducir aquellas modificaciones que considerábamos que mejoraban la propuesta original sin desvirtuarla. A eso nos hemos consagrado, nuestro partido se ha consagrado a esa tarea. Pero quiero dejar muy claro que esto parte de una convicción, de la convicción de que tenemos que defender la democracia representativa. Estoy absolutamente en desacuerdo con las palabras de la portavoz de Foro Asturias, que hablaban que esto suponía dar cauce, dar naturaleza a la democracia directa, a una especie de democracia asamblearia. En absoluto, en absoluto. Esta es la manera de mejorar la democracia representativa y es no blindándola a aquellos cambios que vienen siendo reclamados insistentemente por la sociedad. Pero, desde luego, sin hurtar en ningún caso el trabajo fundamental y decisivo que tienen las instituciones políticas, las instituciones representativas que nosotros, los representantes de los ciudadanos y los partidos políticos a los que pertenecemos, ocupamos en este caso. Por lo tanto, defensa de la democracia representativa, pero mejora de la misma para que la participación efectiva de los ciudadanos se haga a través de mecanismos reales y efectivos. Y también quiero señalar, nosotros somos conscientes, y lo hemos defendido
desde hace mucho tiempo, cuando ni siquiera algunos se acordaban de esto, de la necesidad de abordar una reforma completa de nuestro texto constitucional, una reforma que aborde aspectos tan esenciales como nuestro modelo territorial, como la distribución de competencias territoriales, como la reforma del sistema electoral o la separación efectiva de los poderes, fundamentalmente, en particular, del Poder Judicial. Es necesaria y urgente esa reforma constitucional. Aquí solo abordamos un aspecto muy parcial. Primero, porque esa Constitución del año 78 entiendo que ya no es un instrumento que sirva para organizar la sociedad española del siglo XXI, pero además, y lo dije en la toma en consideración, y creo firmemente en ello, porque importantes sectores de la sociedad española, sobre todo aquellos sectores más jóvenes, no se sienten vinculados con esa Constitución. Y no solo no se sienten vinculados con esa Constitución, sino que no se sienten vinculados con el proceso que permitió construir esa Constitución, con el proceso que permitió construir nuestra democracia, con el proceso exitoso, y yo lo quiero señalar así, que constituyó nuestra transición, el proceso de la transición a la democracia que cristalizó en esa democracia del 78. Y tenemos que hacerles partícipes del sistema democrático, precisamente si no queremos que las aguas se desborden, como se manifestaba en la cita que he leído. Y, finalmente, yo espero que nadie se rasgue las vestiduras por esta reforma constitucional que abordamos desde un Parlamento autonómico. Sobre todo, creo que quien no tiene legitimidad, quien menos legitimidad tiene para rasgarse esas vestiduras, son aquellos que protagonizaron la última reforma constitucional en horas 48, de forma acelerada y apresurada, y, sobre todo, a impulso e iniciativa de poderes que no eran en absoluto democráticos. No era una pulsión de la sociedad, sino poderes de otro tipo los que impulsaron aquella reforma constitucional, y algunos estuvieron dispuestos a ser los cómplices que permitió que, ya digo, que en 48 horas se consolidase. Y, por lo tanto, hoy, que lo que estamos haciendo es dar curso a una iniciativa ciudadana, introducirla en los mecanismos constitucionales, hacer protagonismo a las instituciones representativas que son este Parlamento, creo que, ya digo, a nadie cabe que se rasgue las vestiduras y nos acuse precisamente de lo que estamos tratando de defender, de defender nuestro sistema democrático y defender nuestra democracia representativa. Muchas gracias y, en todo caso, como ya anunciaba, votaremos favorablemente a esta iniciativa, a lo que nos sentimos especialmente vinculados.